Hola, apasionados y apasionadas del derecho, bienvenidos a una nueva clase. Así es, en este su canal de derecho, donde enseñamos derecho del bueno. Bien, vamos a dar continuación a lo que ya estábamos haciendo, al curso de criminalística. Así es. En la clase anterior, si no la viste, te la invito a la que veas y te dejo acá la tarjetita para que vayas de manera más fácil. Habíamos tocado una introducción a lo que era la criminalística, algunos aspectos importantes, la relación que tenía respecto a la criminalística con el derecho penal, entre otras cosas. Hoy día vamos a tocar netamente de lo que vendría a ser los principios. Bien, y sin más palabreo, no te olvides de visitar la página web, suscribirte y vamos a comenzar con el curso. Entre los principios que vamos a analizar en esta clase tenemos 7 principales que se analizan en todos los cursos o en todos los talleres que se hablan acerca de criminalística. Estos 7 principios son el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos y el principio de probabilidad. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer principio, el principio de uso. En todo hecho delictivo siempre intervienen agentes físicos, químicos, biológicos o humanos. Cada hecho puede tener uno o varios de estos elementos. Así es. ¿Qué nos dice el principio de uso? Tú sabes que cuando se comete un hecho delictivo, y va a pasar al plano del derecho penal, siempre cuando se comete un hecho, cuando se comete un delito, ocurre una situación, una circunstancia, elementos materiales que van a hacer que ese delito sea producido, que ese delito tenga un resultado, ¿entiendes? Por lo tanto, el principio de uso nos dice que va a haber agentes físicos, químicos, biológicos o humanos. Cabe mencionar que si ocurre un homicidio calificado, quizás lo ha matado con un arma, o quizás lo ha matado con un bate de béisbol, entonces este elemento, este bate de béisbol, será ese elemento físico que ha hecho que se pueda posteriormente consumar ese delito, ¿no? Hablando de ese delito. Entonces, es a lo que nos hace referencia el principio de uso. Pasemos al siguiente principio, principio de producción. ¿Qué nos dice? Debido a que en todo hecho delictivo intervienen distintos agentes físicos, químicos, etcétera, siempre hay que tener en cuenta que estos producen unos resultados o también medios probatorios determinados, ¿no? Ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen que les he puesto al costado, hay unas manchas de sangre. Digamos que si se está realizando un homicidio a una persona X, a una persona Y, está cometiendo ese delito, y resulta que está utilizando un cuchillo, por así decirlo. Se supone que el cuchillo va a ser el principio de uso, porque va a haber un objeto material, y el principio de producción va a ser que ese cuchillo, al momento de interceptar con el cuerpo, al momento de dar los golpes quizás con ese cuchillo, va a producir que produzca heridas, cortes, laceraciones, entre otros, produciendo a su vez que haya goteo de sangre, ¿verdad? Entonces, como vemos en la imagen, va a haber necesariamente una producción con ese uso, con ese material que se ha usado. Puede ser la sangre, así como vemos, ¿no? Entonces, tal vez en el forcejeo y todas esas cosas deja una producción el material que se ha usado anteriormente. Entonces, esa sangre podría ser bien claramente el principio de producción. Pasemos al siguiente principio, el principio de intercambio. Siempre entre dos o más objetos habrá este principio de intercambio, cuando se transfieren parte del material de los cuales están compuestos ambos, ¿no? O cada uno de estos. Entre estos tenemos 4 supuestos que pueden pasar. Lo primer supuesto es el lugar de los hechos a la persona. En el lugar de los hechos que se cometió el hecho delictivo, puede trasuntar o pasar ciertos elementos, ciertos objetos, ciertas cositas que se podría decir, para que a la persona se quede con esos restos, ¿me entiendes? Ahora, de persona a persona, por ejemplo, en el forcejeo, cuando se esté cometiendo el hecho delictivo, por ejemplo, la sangre, digamos, ¿no? Digamos a una mujer se le está matando un varón, entonces el varón va a tener restos de sangre de la mujer y tal vez la mujer también va a tener restos de sangre del varón, porque ambos van a forcejear, ¿me entiendes? Entonces va a haber restos que cada uno de ellos va a tener. Luego, de persona al lugar de los hechos. Cuando una persona va al lugar de los hechos, necesariamente o definitivamente contamina la escena, ¿no? Seguramente tú has visto eso bastante ya, porque eso se lleva en derecho penal también, o en medicina legal, si es que lo has llevado, que es por eso que se realiza lo que vendría a ser la cadena de custodia. Cuando no se realiza esta cadena de custodia y una persona va al lugar de los hechos, necesariamente va a contaminar esta escena. Entonces va a haber ciertos elementos o objetos que se pegan a la persona. Entonces también es una forma en la cual se puede llegar a trasuntar este principio. Y por último, del lugar de los hechos al lugar de los hechos. ¿Me entiendes? Sí. Luego tenemos el principio de correspondencia. No sin antes decirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ni una clase. Es la utilización de cualquier agente vulnerante. Siempre dejará una huella o marca característica que solo éste puede dejar. El ejemplo que tenemos ahí son casquetes o casquillos de balas de una pistola, ¿no?
Entonces, si se supone que utilizamos una pistola para cometer el hecho delictivo, necesariamente va a dejar estos casquillos en la escena del crimen. Entonces, lo que nos dice el principio de correspondencia es que siempre el material, el elemento que vamos a utilizar o que este supuesto que va a cometer el hecho delictivo utiliza, siempre va a dejar objetos que solo puede dejar ese elemento que ha sido usado, ¿entiendes? Como te decía, si ha sido una bala podrá dejar casquillos en la escena del crimen, si ha sido un cuchillo, tal vez unos restos de plomo, si ha sido un bate de béisbol, restos de madera, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasaría si es que en la escena del crimen que se ha utilizado, por hipótesis, una pistola, no encontramos ningún casquillo de bala, o tal vez otro elemento, y no se encuentra restos de producción de este o de correspondencia de ese elemento que se ha utilizado? Entonces ahí podríamos estar hablando que tal vez se ha limpiado la escena, ¿no? Eso se va posteriormente a averiguar y investigar correspondientemente en las etapas que le correspondan. Pasemos al siguiente principio. Principio de la reconstrucción de los hechos. Este principio es muy importante. Quizás tú has visto la película de Liam Neeson, esa que dice Búsqueda Implacable, ¿no? Te voy a dejar ahí un videíto para que lo recuerdes. Estoy aquí. Ahora, la siguiente parte es muy importante. Van a encontrarte. Kim, pon atención, mi amor, esto es clave. Tendrás 5, tal vez 10 segundos. Muy importantes segundos. Deja el teléfono en el piso, concéntrate. Grita todo lo que veas sobre ellos. Color de pelo, de ojos, alto, bajo, cicatrices, todo lo que veas, ¿entendido? Es como esta persona reconstruía los hechos a medida de que se acercaba a la escena y podía reconstruir, ¿no? Tenía esa capacidad. Ya me sé que es una película de ciencia ficción, pero podría pasar en realidad, ¿no? O se utiliza también esta técnica para reconstruir los hechos. ¿Qué dice? Con las evidencias obtenidas se podrán reconstruir los hechos sucedidos de una manera muy cercana a la realidad. Como vemos en la imagen, vemos una persona, mujer, obviamente que está echada en el suelo y que hay unas hojas de papel que están dispersadas, toda la mesa, las sillas, todos esos objetos van a verificar las personas encargadas, ¿no? Entonces, nosotros a simple vista podemos ver que ahí ha ocurrido algo raro, ¿me entienden? Ahí hay una escena sospechosa, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a empezar a reconstruir en base a lo que podamos haber encontrado, pero recuerda que esta es otra etapa diferente, ¿eh? Recuerda que en esta etapa ya hasta se está generando hipótesis, no es una etapa en la que se ha cometido el hecho delictivo, llegan las personas y empiezan a reconstruir y mover todo. No, no se puede mover hasta que lleguen los peritos y el fiscal para que lo levanten el cuerpo y todas esas cosas, como te había dicho. Pero sí se puede llegar a reconstruir o formular ciertas hipótesis. A eso es a lo que se refiere el principio de reconstrucción de hechos. El principio de probabilidad, ¿qué nos dice? Cuando se han reconstruido los hechos en la anterior, esta hipótesis nos dará bajo, medio o alto grado de probabilidad, correcto, de que los hechos hayan ocurrido tal y como lo hemos formulado. El principio de probabilidad hace referencia netamente ya a cuánto grado de probabilidad nos ha podido llevar la hipótesis que hemos generado anteriormente. Quizás nosotros hayamos dicho que al comienzo ha podido ser lesiones graves, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva del derecho, pero posteriormente nuestra hipótesis nos lleva a decir que no es lesiones graves, sino un homicidio calificado. Entonces ahí nos daremos cuenta si nuestra hipótesis que hemos formulado va a ser un nivel bajo, medio o alto. ¿Entienden? Bien. Luego el último importante principio de certeza. ¿Qué consiste este principio? Consiste en la seguridad que se tiene de que el hecho delictivo es en efecto lo que se está investigando luego de los análisis hechos en los laboratorios. Ejemplo, si analizamos los restos de sangre, si analizamos tal vez los casquillos de bala o los pequeños trozos de madera que se haya dejado del bate de béisbol o del elemento que se haya usado, una vez que haya pasado por el laboratorio ya nos daremos cuenta a qué tipo de hipótesis que hayamos generado anteriormente se acerca más. Entonces ya tendremos la certeza de decir, no, esto ha sido lesiones graves, no, esto ha sido homicidio calificado, o esto ha sido simplemente cualquier otro hecho, pero que nos conlleve a coayudar a los elementos anteriores que habíamos encontrado en las demás etapas o en los demás principios que ya hemos mencionado, ¿entiendes? Así que, como te digo, estos 7 principios son los 7 principios que rigen la criminalística, que se coayudan al derecho penal y que son muy importantes y que tú, mi amigo suscriptor, debes saber. Bien, entonces con esto estamos dando por finalizado la segunda clase de principios. No te olvides dejar en la caja de comentarios si no has entendido un principio o quieres hacernos una